Para el editorial de hoy justamente tenía planteado el tema del autobombo, digamos, ¿no? Tengo que reconocerme a mí mismo que desde que se inició el programa prácticamente no he hablado del libro, cosa que no suele ocurrir en autores del libro que tienen programas de radio. Así que bueno, hoy me voy a sacar las ganas, ya que mañana por la noche en La Belgrano vamos a hacer la presentación formal a nivel de una feria del libro en Santa Fe. Estuvimos hace unos meses en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo, si es que se sigue llamando así todavía, haciendo también la presentación de este libro, que voy a tratar de explicar, no voy a decir brevemente en qué consiste, que es una recopilación, se inició como una recopilación, una crónica, un relato de cada una de las ediciones de la Santa Fe Coronda, hasta la penúltima. No está actualizado, falta todavía lo que fue la última competencia, la del año pasado, y seguramente va a haber muchas más, por suerte. Esto había surgido como una propuesta que se me hizo de la organización de la Santa Fe Coronda anterior, digamos, para tener una actualización de ese material que se había publicado en el año 2010 como Maratón de Oro, que se refería más que nada a esto, a una crónica de cada una de las ediciones de la Santa Fe Coronda, poniéndola en contexto y agregándole una estadística. Lo que pasa es que a mí en ese momento se me ocurrió, estábamos en pandemia cuando empecé a escribir esto, se me ocurrió empezar a agregarle diferentes cuestiones. Por ejemplo, a cada crónica de cada edición, agregarle un contexto de tiempo, cómo era la situación del país, cómo era la situación de la organización misma, y en todo caso, cuáles eran las expectativas de la comunidad santafesina y corondina con respecto a los nadadores que iban a venir y quienes se esperaban que sean los que tengan más posibilidades. Y después sí, una crónica de cada una de las competencias, diciendo, bueno, largó en punta tal y después lo alcanzó fulano. Al principio era más sencillo el relato, porque en las primeras ediciones había una pelea más individual, no se nadaba tanto en grupo como en las últimas, entonces había un relato más llevadero, digamos. Lo que son las últimas que se nada en pack, la verdad que va un grupo de 10, 12 nadadores, después terminan siendo 8 y al final llegan 4 o 5, todos juntos y en general se definen en el andarivel de llegada, ¿no? Así que bueno, básicamente había arrancado por ese lado, pero después se me ocurrió empezar a meterle otras cosas, así que el libro tiene unos capítulos iniciales que hablan de los orígenes de la natación, de aguas abiertas en todo caso, y es curioso que nos refiramos a los orígenes de la natación de aguas abiertas como, es lo que tenemos los seres humanos, ¿no? Como una naturalización de algo que en realidad es bastante reciente. O sea, nosotros naturalizamos que hay natación de piscina, hay natación en los Juegos Olímpicos, y que es como que después vino la natación de aguas abiertas, y en realidad es todo lo contrario. Los seres humanos obviamente empezamos a nadar en aguas abiertas y las piletas, piscinas, albercas, como le dicen en México, siempre uno tiene que estar rebuscando y buscando de qué manera se lo llama cuando uno está en el exterior y dice, no saben dónde hay una pileta cerca, te quedan todos mirando porque no saben muy bien a qué te estás refiriendo en realidad. Entonces, bueno, clarísimamente la pileta, como nosotros la conocemos, o la piscina, es un invento bastante reciente en términos de lo que es la natación competitiva. O sea, si uno busca los antecedentes de natación, y una de las primeras cosas que le va a aparecer, obviamente muy sesgado y referido a la historia moderna, es lo que es el cruce del Canal de la Mancha, que claramente no era ninguna pileta. Desarrollado entre mediados y fines del siglo XIX, concretado por el capitán Matthew Webb, un capitán de la Armada Británica, que después de un intento fallido logró unir Inglaterra con Francia, haciendo el cruce de ese épico lugar. Ya, es curioso porque sigo las páginas que tienen que ver con el cruce del Canal de la Mancha
Y en esta época es donde se están haciendo los cruces y hoy uno ve que todos los días se tiran 6, 8, 10 o 12 nadadores a hacer el cruce, todos los días. Es más, el título suele ser Una armada de 12 barcos hoy cruzando el Canal de la Mancha. Esto quiere decir que durante cada temporada hay aproximadamente 300, a veces hasta 400 personas que intentan el cruce y un 70, un 80% de los que lo intentan en realidad lo logran. Y ahí hay nadadores que lo hacen en unas 6 horas y pico, 7 horas u 8, que es velocísimo. Y hay otros nadadores que lo hacen en 14, 15, 18 horas, que es la gente que lo hace por esparcimiento, como un desafío personal, o para ser el más viejo en hacer el cruce del Canal de la Mancha, o para ser el más joven. En estos días un chiquito de 14 años hizo el cruce del Canal de la Mancha también, así que en este momento el récord está por ahí. Después viene el cruce doble, el cruce triple, el cruce cuádruple, una sola persona hizo 4 veces seguidas el cruce del Canal de la Mancha, 50 horas y pico, una bestia. Sarah Thomas, una mujer americana, realmente increíble la hazaña que realizó. Y después cada uno tiene su propia película. Yo me acuerdo que para la época que Sarah Thomas hizo el cuádruple cruce, en ese mismo día, en uno de los 2 días que estuvo haciendo el cuádruple, hubo un nadador argentino muy autopromocionado, hubo un aficionado argentino muy autopromocionado, Matías Ola, seguramente alguno ha escuchado hablar de él, que había intentado el cruce del Canal de la Mancha y que explicaba en nuestros medios, en Clarín, La Nación, Página 2, en todos los diarios argentinos, que había tenido que abandonar por el intenso frío, pero que seguía manteniendo ese desafío. La cuestión que abandonó a las 3 horas y pico, 4 horas, que a cualquiera le puede pasar. Obviamente ni se había alejado de la costa todavía, porque hay que reconocer que objetivamente no es un gran nadador, y esto lo dice otro que tampoco ha sido un gran nadador, pero bueno, por lo menos logró cruzar algunas cosas. Y bueno, era bastante curioso que ningún periódico destacaba la hazaña, aún hoy vigente, del cuádruple cruce de Sarah Thomas, y todos estaban muy compungidos por este chico que había tenido que abandonar por hipotermia en las mismas aguas que Sarah Thomas, nadó 4 veces el cruce. Y esto otra vez nos trae a la cuestión del periodismo y el enfoque y cómo se nos presentan las cosas y cómo puede parecer que algo es heroico, cuando en realidad es trivial y dejamos pasar muchas cosas a las que le tendríamos que prestar atención. Bueno, todo este tipo de historias y cuestiones me llevaron a intentar escribir un libro que sea un poco más completo. Por eso hablamos del tema del origen de la natación, de por qué empezamos a nadar los seres humanos. Obviamente, como la mayoría de los animales, empezamos a nadar para escaparnos de cosas, para alcanzar cosas. Desde el punto de vista militar también era una cuestión muy importante, sobre todo en la época de las armadas. Aprender a nadar, saber nadar, era la diferencia en vivir o morir, si es que nuestra embarcación tenía algún tipo de inconveniente. Entonces pasó a ser una cuestión cada vez más fundamental desde el punto de vista militar. Pero también, si nos vamos a la historia antigua, era muy valorado. Incluso los griegos, hay alguna frase de Platón ahí refiriéndose a gente inculta que no sabe ni leer ni nadar. Fíjense ustedes la preponderancia que le daban a la actividad. Lo cierto es que la natación competitiva, como la conocemos actualmente, empieza a fines del siglo XIX, con lo que fueron los primeros Juegos Olímpicos modernos, donde ya se empezó a practicar la natación, solo los hombres, las mujeres llegaron después, como en muchísimas cosas más también. Y bueno, y se fue estableciendo una diferente gama de estilos. Hoy tenemos pecho, mariposa, espalda, y el estilo libre o crawl, que es probablemente uno de los estilos más modernos que existen, reconocidos, ya que antes se nadaba la natación, en español la llaman de brazas,
y acá la conocemos como over, que es lo que nadaba don Pedro Candiotti, lo que nadaba, bueno, la mayoría de los raidistas locales que teníamos, que era un estilo muy lento, pero que permitía nadar durante bastante tiempo. De hecho, Matthew Webb, cuando cruzó el Canal de la Mancha, lo cruzó nadando mitad over y mitad pecho, o sea, un pecho muy cortito, con una patada tijera también muy corta, ¿no? Pero eso le permitió hacer el cruce del Canal de la Mancha. Después sí comenzó el tema del desarrollo del crawl. Es curioso porque cuando uno se pone a buscar antecedentes, yo hace mucho tiempo en Fort Lauderdale, perdón, en el estado de Florida, que es donde está el Hall de la Fama de la Natación Mundial, había un exhibidor con una historia de que el estilo crawl lo inventó un surfista hawaiano, y que a partir de ahí se había perfeccionado lo que llamaban el braza frontal. Entienden que el estilo over es con una sola brazada y una patada tijera, y el braza frontal es lo que hoy conocemos como el crawl. Cualquiera que ve nadar a alguien usando los dos brazos de esta manera. Pero si se pone a buscar más, se va a encontrar con que algunos dicen que el crawl en realidad se inventó a partir de un inglés que lo copió de nadadores tehuelches aquí en Sudamérica. Esa parte no la sabía, desconozco si es cierto, pero es una historia interesante. Tiene un nombre que se llama Turgeon, inglés, y se conoció como estilo Turgeon, pero en realidad era un copiado de pueblos indígenas sudamericanos. Y la historia es que en algunos desafíos con ingleses, los ingleses nadaban over y los nativos nadaban este estilo, que era básicamente el crawl primitivo, y los mataron. Iban mucho más rápido, obviamente, porque es más rápido el crawl nadando con los dos brazos que el over, y ahí es donde decidieron tomarlo. Sea como sea, esto empezó a incorporarse cada vez más en las competencias de natación, y la natación de aguas abiertas, que había sido la base y que había sido la natación que en realidad se hacía, en términos de competir contra uno mismo, luego empezó a convertirse en competencias de uno contra otro o contra otros. O sea, cuando ya se competía intensivamente en piscinas, en piletas, empezó a partir de la década del 40 y el 50 el desarrollo de competencias en las aguas abiertas. Hay algunos antecedentes de fines del siglo XIX, en el río Támesis, carreritas muy cortas, pero recién a partir de los 40 y los 50 empiezan a desarrollarse competencias, digamos, cara a cara o brazo a brazo entre diferentes nadadores. Así nace en la década del 50 la carrera La Capri-Nápoles, a mediados de la década del 50, el cruce del lago San Juan, hablo de las que siguen vigentes, obviamente, que la primera edición fue en el año 59 o 60, si no me equivoco, y había algunas carreras en Estados Unidos también, Atlantic City, que es de principios de los 50, la Vuelta a la Isla de Absecon era una carrera en Newport, otra carrera en el lago Michigan. Entonces todo ese tipo de competencias empieza a convocar una serie de nadadores de todo el mundo, entre los que había argentinos. Algunos de los argentinos más destacados eran obviamente Alfredo Camarero, que fue el campeón mundial en aquellos tiempos, ganó prácticamente todas las carreras aquellas en la década del 50, y un muy buen nadador de la época también, y muy amigo de él, mi papá, que también competía en estas carreras. Obviamente en la Capri-Nápoles fue el primer argentino en competir en el lago San Juan en el año 60, metió un segundo puesto en ese lago San Juan, y a partir de ahí se abrió una puerta también para que muchísimos argentinos vayan a competir a esta carrera también. Así que esto hizo que se genere una especie de cultura de la natación de aguas abiertas con un fuerte arraigo
también local, y local digo para la Argentina, pero particularmente para Santa Fe. Santa Fe ha generado permanentemente nadadores de aguas abiertas de alta calidad. Obviamente Diego Degano, Fernando Fleitas son los que recordamos, pero no nos olvidemos que uno de los grandes campeones, 4 veces campeón del mundo, fue Claudio Plit, que no es de Santa Fe, de la ciudad, pero es de Rosario justamente, así que también de la provincia de Santa Fe y, si se me permite el juego de palabras, un poco empapado de esta cultura que tanto nos representa. Un pequeño paréntesis que tiene que ver con el Museo del Deporte Santafesino, que está justamente en Rosario. Aquellos que lo han visitado, siempre lo recomiendo porque es un lugar fantástico, impresionante, para todo lo que uno quiera saber de deporte, pero particularmente tiene muy buenos registros que tienen que ver con la natación de aguas abiertas. Y un gran reconocimiento a don Pedro Candiotti, porque hay un exhibidor puntual, que es una animación con un video, que incluso es audiovisual, porque tiene sonido, que refleja una de las grandes gestas de Pedro Candiotti, que fue la vez que llegó a Buenos Aires, no a Dársena F, eso tenemos que aclararlo, no era su objetivo, había que llegar a Dársena F, eso sí lo logró Antonio Abertondo, que fue otro gran nadador, obviamente posterior a don Pedro Candiotti. Pero hay un exhibidor hermoso ahí que refleja un paisaje ribereño, con una canoa que se ven en una noche de luna llena. Sí le remarco el error, se lo remarqué también a la gente del museo, que hay un video donde se supone que entra Pedro Candiotti nadando en el cuadro, y es notable verlo nadando un hermoso crawl con patada batida, que después me dijeron que era un chico nadador de Provincial de Rosario, que lo habían convocado para hacer las imágenes. Claramente Pedro Candiotti no nadaba ese estilo, pero creo que la figura sí sirve como para representar la épica de lo que era la natación en esos tiempos. Y bueno, y después en este libro que voy a mostrar acá a la cámara para los que lo están viendo en streaming, ahí está, a ver. Ahí lo vemos a don Carlos Larriera, ganador de las 2 primeras ediciones de la Santa Fe Coronda, y abajo está también Carlos Larriera con un moscoso, que era yo en la primera carrera que corrí hace muchísimo tiempo, tenía 18 años en esa época, así que obviamente todo esto me remueve un montón de cuestiones, me revuelve una cantidad de historias impresionantes, pero como dije ya reiteradamente, y lo voy a repetir en este momento, sin ningún tipo de vergüenza, porque la verdad lo escucho mucho a Tenenbaum, y la verdad que Tenenbaum hace el mismo editorial 4 veces en la mañana y al día siguiente lo repite y al día siguiente lo repite. Y yo trato de no hacerlo. Pasa lo mismo con todo. Lo escucho a Liberty se repite, Pagni se repite, todo. Así que me voy a repetir un poco con una historia un poco pavota que tengo, de que se me ha consultado que qué es la Santa Fe Coronda para mí. Bueno, a mí la Santa Fe Coronda, bueno, yo era el hijo del que la ganó las primeras 2 veces, 60 y 61, la ganó mi viejo. Era el que lo vio retirarse en el año 65, me tocó ser también el pendejito que la corrió cuando tenía 18 años, me tocó ser el viejo que a los 30 y pico insistía con la Santa Fe Coronda, la seguía corriendo, me tocó ser el que la hizo en contra, el único salame que nadó desde Coronda a Santa Fe. Me tocó ser guía de Diego Degano varias veces, de Cristos Bandras, el guía de Celeste Puñet también en la Santa Fe Coronda. Me tocó transmitirla para la radio, me tocó transmitirla para la televisión, me tocó transmitirla para canales de streaming, me tocó ser parte de la organización como coordinador de nadadores en la penúltima edición. Me tocó ahora correrla en posta el año pasado, este mismo año, todavía estamos en este año, con las glorias de la natación. Claramente yo era la gloria más lenta, si es que fuese gloria. Me tocó todo en la Santa Fe Coronda. Siempre dije que lo único que me faltaba era ser la reina de la maratón. Así que en el libro, cada una de las ediciones siempre está narrada
la crónica, el desarrollo de la carrera o la organización previa de la misma, desde un punto de vista cercano, ya sea de nadador, de hijo de nadador, o de guía o de comentarista deportivo de la carrera. Así que lo que se puede encontrar la gente, sé que hay muchos que ya lo tienen en el libro y que no lo han leído, pero el que no lo ha hecho, que sepa que se va a encontrar con una visión sesgada de la Santa Fe Coronda, no es una visión aséptica, está contaminada por la vista y por el enfoque que uno tiene de cada una de esas pruebas. Y es más, alguno se puede sentir injustamente ignorado, alguno se puede sentir, si es uno de los partícipes de la carrera, incluso criticado, porque en definitiva lo que tiene no es un relato distante, sino un relato involucrado. Y cada una de las cosas que opiné en su momento, en la mayoría de los casos las sigo opinando, independientemente de que con aquellos que he tenido algún tipo de diferencia, obviamente las he reconocido y en muchos casos se me han reconocido también. Entonces esto nos permite, obviamente, mantener una muy buena relación en este sentido. Hay opiniones que tienen que ver con algunos nadadores por actitudes que a mí no me han gustado, independientemente de que reconozco que no soy quien para que me guste o me deje de gustar algo. Hay un enfoque muy crítico a la historia de la prefectura en la participación de la Santa Fe Coronda en las penúltimas ediciones. Se le reconoce mucho a la Prefectura Naval Argentina como la Fuerza de Seguridad en el Río, la que ha garantizado la seguridad de todos los participantes del primero al último, incluido el público en este contexto, pero es cierto que entre el año 2012 y probablemente hasta el 2022 hubo periodos donde la prefectura, lo digo claramente porque también lo digo en el libro, parece más preocupada por tratar de impedir el desarrollo de la carrera que por facilitarlo, cosa que reconozco claramente, y lo he hecho con ellos también, en estas últimas gestiones y en la última edición de la Santa Fe Coronda, la prefectura ha tenido un involucramiento clarísimo y un compromiso elogiable que me hizo recordar a los primeros tiempos. Así que, bueno, me saco el sombrero por la conducción actual de la delegación local de la prefectura, que ha hecho todo lo posible para facilitar la competencia y que lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, ya está comprometida obviamente para la próxima edición y también para colaborar con estas ediciones de aficionados que Diego Degano en la organización ha inaugurado y de las que ya vamos a hablar con él. Por supuesto, lo vamos a hablar en el día de mañana a la noche en la Estación Belgrano, en la presentación del libro, y lo vamos a seguir hablando porque ya se viene, en un mes más, en menos de un mes, está una prueba que es clasificatoria para los aficionados, para, digamos, medir las habilidades de quienes no han presentado los antecedentes completos en este sentido. Así que, bueno, vamos a seguir hablando del tema de la Santa Fe Coronda.